Camilo Rodríguez Cortés, apoyando este bloque de exacerbaciones. Yo creo que además de POC, la segunda palabra que más han escuchado en este curso es exacerbación. Claro, tiene toda la importancia y desde el punto de vista ya del impacto directo para el paciente, pues miren la función pulmonar cómo se modifica para el paciente que tiene exacerbación recurrente. Claro, el paciente con EPOC tiene todo el riesgo de ir perdiendo, de ir declinando en su función pulmonar, pero lo hace mucho más rápido, como muestro acá, el exacerbador recurrente al que no. Entonces cae más el FEP1 y sabemos lo que implica esta incapacidad funcional para el paciente. Calidad de vida. Utilizamos el cuestionario de St. George, tiene distintos dominios, pero tanto el puntaje total, como muestro en la tabla a la derecha, como cada dominio es peor el puntaje en el paciente que tiene exacerbación recurrente versus el que no. Y fíjense que este es un estudio de seguimiento casi a 2 años, de manera tal que la calidad de vida, que a veces nosotros los médicos medimos muchos datos, acabo de mencionar que el FEP1 es importante, pero al paciente ¿qué más que le puede importar que su propia calidad de vida? Y desde el punto de vista de los costos, se disparan los costos, o sea que para el sistema es una total afectación el paciente en el que no logramos controlar las exacerbaciones. Un paciente que durante el curso del año no presenta exacerbaciones puede estar costando, y este es un estudio ya de hace varios años, un promedio de 3.000, 3.500 euros, pero puede subir hasta casi 9.000 euros por año el paciente que está con exacerbaciones. Entonces para el sistema va a ser muy importante, no solamente para el paciente. Ahora bien, hemos aprendido a perfilarle los riesgos de los pacientes con EPOC, y hablando en lenguaje GOLD, que es una de las clasificaciones que hemos revisado, pues ese paciente de los cuadrantes GOLD A y B, pues en principio es un paciente no exacerbador. La diferencia entre el A y el B sería pues el grado de disnea y de impacto de síntomas, pero eso es un estudio interesante porque hace una subclasificación y dice, bueno, ya sea A o B, diremos que el A0 o el B0 es el que no se exacerba para una exacerbación moderada, y el B0 y B1 es el B0 el que no se exacerba y el B1 el que se exacerba moderado. Claro, no son exacerbaciones usualmente de manejo intrahospitalario, son moderadas, pero fíjense que se empieza a notar una diferenciación entre el paciente que, si bien es clasificado como GOLD A y B, va a tener mayor riesgo de una nueva exacerbación y una hospitalización, el que ya presentó una inclusive moderada. De manera tal que aquí el mensaje es que la exacerbación realmente, pues todas van a contar en mayor proporción, pues las de mayor severidad, las de hospitalización, pero todas cuentan, inclusive para tener desenlaces como muestro aquí a la izquierda, infarto agudo de miocardio o evento cerebrovascular como muestro a la derecha. Claramente los forest plots muestran que un paciente con una exacerbación moderada va a tener más riesgo de desenlaces cardiovasculares, con mayor peso si la exacerbación es severa, pero pues si me preguntan que si es importante, pues miren que los desenlaces van por muchas variables, por desenlace personal del paciente, FEP1, su calidad de vida, costo para el sistema, y pues el riesgo y el futuro del paciente cardiovascular y respiratorio es peor. Entonces todas cuentan. Aquí simplemente este gráfico muestra la proporción de muertes, mortalidad en el tiempo, y pues claro, lo que más acarrea riesgo es la severa, que es la roja de arriba, las moderadas en mucho menor proporción, pero cada una va sumando 1, 2, 3 o 4, entonces esa recurrencia es importante de frenar. Más o menos un 30% de los pacientes van a tener exacerbación recurrente. O sea, en la historia de la vida de un paciente con EPOC no hay nada más aleatorio en qué momento pueda presentar una exacerbación, pero la recurrencia de las mismas va a ocurrir más o menos en un 30%. Aquí tenemos dos cohortes clásicas, que es la cohorte Respiromics a la derecha de sus pantallas y la cohorte Eclipse a la izquierda, y básicamente lo que muestro es que en la tabla de la izquierda esa línea ocre, y en la derecha la línea azul, que simplemente es la más grande y la más gruesa, son los pacientes que en el tiempo no van a tener exacerbaciones recurrentes. Lo ideal es que eso se mantenga así, es lo más frecuente, pero si van a la parte de abajo, es el paciente exacerbador recurrente, el que tiene una grave o más de 2 moderadas, y fíjense que esa línea roja en ese grupo de pacientes de Eclipse a la izquierda va aumentando, como que se va potenciando, que es la línea amarilla a la derecha en Respiromics. Ahí lo que estoy diciendo es que el que arranca con exacerbación recurrente va teniendo más riesgo de que ese sea su perfil. Es como un dominó que tenemos que aprender a detener, por eso pongo que exacerbación llama exacerbación. Entonces ese perfilamiento es importante para entender qué hacer con el paciente. Ahora bien, ¿cómo los vamos a clasificar? Claramente todos estos datos muestran su importancia,
Pero ¿cómo habríamos de clasificarlas? Y pues vale la pena, para entender varias aristas de la clasificación, retomar la definición. Ya sé que acaban de tener un par de exposiciones previas y claramente pues es un evento de menos de 14 días, es un evento agudo. Pero lo que quiero resaltar para uno de los conceptos importantes en afrontar y clasificarla es que, claro, pues el paciente con EPOC va a tener sintomatología, como muestran las líneas rojas y azules en el gráfico de la mitad, pues síntomas permanentes. Y puede haber días malos, días en que aumentan los síntomas, pero de pronto el otro día mejora un poquito y no alcanza a configurar una exacerbación como tal. Pero es que hay pacientes que, claro, esa variabilidad va más allá de 2 días, claramente muchos más síntomas sostenidos y todo lo demás que configura una definición de exacerbación, pero como muestro acá, hay un grupo de pacientes, un poquito más de la mitad, que es la exacerbación que casi siempre esperamos, que no va a pasar muchos días, 5 o 7 días, y responde al tratamiento y mejora. Pero hay un grupo de pacientes que resuelven lento, como una exacerbación lenta, que pueden durar hasta 3 o 4 semanas. Y eso es importante tenerlo presente porque son pacientes que su evolución de la resolución al ser más lenta no quiere decir que tengan más exacerbación. Entonces, de pronto, una forma inicial de tener en cuenta cómo clasificar puede ser evolución rápida y evolución lenta, pero tenerlo presente porque a veces en la evolución lenta terminamos usando sobretratamiento para este grupo de pacientes y es importante saber. De manera tal que una exacerbación podría contener los síntomas hasta la 6ª semana desde que esta aparece antes de considerar una segunda. Entonces podría haber una clasificación por tiempo de duración. Otra pregunta que es muy frecuente es, bueno, ¿y esta famosa clasificación, como pongo entre comillas, de Antonisen, qué tiene que ver? Pero realmente el objetivo grande de Antonisen era poder establecer intervenciones terapéuticas y pues sabemos que en las exacerbaciones que él clasificó en ese estudio de 1987 como severas y moderadas, alias Antonisen tipo 1 y tipo 2, se benefician de esteroide y de antibiótico. Y realmente ese es el objetivo inicial. Pero pues como fue tan orientativo ese artículo, pues a veces en el servicio de urgencias todavía escucho ese tipo de clasificación que realmente, insisto, no debería ser una clasificación para definir el sitio del tratamiento o la gravedad como tal de esa exacerbación, no tiene un valor pronóstico en desenlaces de complicaciones, sino es de tratamiento. Entonces la dejo ahí porque pues a veces sí se utiliza tipo 1, tipo 2 y tipo 3, pero realmente su utilidad es para definir beneficio de antibiótico y definir beneficio de prednisolona o de corticoide sistémico en el paciente con exacerbación, sin que sea además, como ya vimos en las conferencias previas, la única herramienta definitoria para tomar la decisión de qué tipo de tratamiento, pero bueno, es otra forma de clasificar que históricamente podemos encontrar. Y pues lo otro es, bueno, realmente ahorita qué es lo que más se utiliza y pues es esta propuesta de Roma y en el flujograma EPOC desde el 2024 se está establecido que es la forma ideal de clasificar. Pues hay otra forma más sencilla que tiene que ver es cómo se trató, ¿cierto? Una clasificación que propone Godes con base en lo que pasó, si mejoró con terapia inhalada, si requirió tratamiento oral con antibiótico esteroide o si requirió hospitalización, siendo esa leve, moderada y grave. Pero pues realmente no son clasificaciones que en la práctica vera nos vayan a servir. Entonces ellos dicen, bueno, la otra propuesta es entender la propuesta de Roma, que es un artículo escrito en 2021, y lo que habla es de 3 grados, un grado de severidad leve, moderado y grave, como ustedes lo tienen ahí, con base en esas variables. La idea es que si se tienen 3 variables positivas, pues en alguno de los campos, entre leve y moderado, pues ya no se clasifica como leve, sino como moderada, y si cumple los criterios de los gases arteriales, con una acidemia respiratoria, o sea, un pH menor a 7,35, con hipercamia mayor, PCO2 mayor a 45, esos pacientes son graves. Están con tanta crisis de broncoespasmo que están hipoventilando y hay una acidosis respiratoria o acidemia respiratoria. Cosas interesantes, pues, o retos también que se han planteado es que fíjense que está la PCR. Dice que hay que hacer un examen en sangre que es la PCR. La ponemos entre comillas si se obtiene. Puede ser de gran ayuda porque claramente la exacerbación, para poderla definir, nos ayuda mucho saber que hay un cambio inflamatorio agudo, pero no siempre en el consultorio la tendremos disponible. Lo otro, como ven ahí, es evaluar la disnea con una escala visual análoga, pero realmente pues esto no es algo que hacemos en la práctica diaria, pero en los estudios que han demostrado los desenlaces, pues se ha podido poner en práctica, pero son como 2 retos clínicos de resaltar. Pero si se tiene esa información, pues clave.
Y en el moderado, pues ya incluye, además de lo que he mencionado, del componente clínico, de evaluar la disnea de forma análogo-visual, de tomar esta PCR, tomar unos gases arteriales, lo cual mejora la precisión del desenlace, pero claro, nos exige la disponibilidad. E insisto, a veces en cuidado primario, en una cita prioritaria, no siempre hay acceso a este tipo de exámenes. La exacerbación leve en principio pues será para manejo ambulatorio, el moderado para manejo hospitalario y cuidado intensivo, la grave. Desde el punto de vista de la propuesta española, ellos tienen un documento publicado entre 2021 y 2022. Es interesante porque si ustedes se fijan, dice situación basal. Esta situación basal tiene en cuenta qué venía pasando antes con el paciente, cómo venía en términos del riesgo de la clasificación GSPOC. Puede ser interesante, planteando que pues ojalá los pacientes de bajo riesgo pues se mantengan como leve, pero que el que ya viene con alto riesgo pues mínimo va a clasificar como exacerbación moderada o grave o muy grave. Es decir, que aquí para la exacerbación de la POC ellos postulan 4 grados, que es leve, moderado, grave y muy grave. Para la leve tenemos que tener positivo, digamos, que la disnea sea menor a 2 en ese momento de la exacerbación, que no haya alteración de la conciencia, que la frecuencia respiratoria sea menor de 24 y que la saturación de oxígeno sea normal. Si tengo esos 4 es leve y el manejo podría ser ambulatorio. La moderada ya muestra que hay un incremento en la frecuencia respiratoria de 24 a 30 respiraciones por minuto y que la saturación de oxígeno es menor a la habitual. Estos son valores en España probablemente, o no, sin duda, a nivel del mar, habría que hacerle ajuste, pero estos pacientes tendrían un manejo, una exacerbación moderada y el manejo debería ser inicialmente intrahospitalario en sala general, y ya los graves o muy graves pues tienen somnolencia, estupor o coma, el nivel de disnea merece es de 3 o más, hay alteración gasimétrica y de la saturación, entonces los pacientes deben manejarse hospitalizados y en cuidado intensivo. Entonces es otra forma de verlo, orientando también a dónde voy a hospitalizar el paciente. Y respecto a lo pronóstico, es decir, cuál puede ser la mortalidad del paciente que se hospitaliza, de pronto han escuchado el famoso DICAF, que se compone pues, de estas variables: disnea en el momento de la exacerbación, eosinopenia, que está en bajos dos eosinófilos, si hay consolidación o no, acidemia respiratoria, fibrilación auricular, y eso se le da un puntaje como yo muestro ahí. Entonces, si el paciente ya está hospitalizado, ¿cuál va a ser el riesgo? Para yo decir que cómo la clasifico, riesgo bajo, intermedio, pues fíjense que ahí están los desenlaces de mortalidad. Riesgo bajo, pues de 0 a 1 punto, riesgo intermedio es que el que tiene 2 puntos y eso ya le da un riesgo de mortalidad 30 días el del 12%, y los que tienen más de 3 puntos en la escala de ICAF tienen un riesgo de morir por la hospitalización por la exacerbación de hasta 30 a 70% a 30 días. Entonces es otra forma de clasificar y de entender el sitio de atención y el riesgo que tiene el paciente. Importante entonces es eso, es saber cuál es el que se va a complicar más y que la clasificación me oriente eso, pero la clínica también pues, me lo define, y esto lo han revisado en las exposiciones previas, pero básicamente pues cuando hay riesgo de falla ventilatoria, cuando hay hiperventilación o polinea, cuando se requiere un flujo de oxígeno de más de 3 litros por minuto, como muestran acá un Venturi más del 35, pues esos pacientes deberán hospitalizarse. Y esos criterios de gravedad, pues clínicamente se definen como yo muestro acá: uso de músculos accesorios, cianosis, que haya core pulmonar descompensado, es decir, ingurgitación yugular, edema de miembros inferiores, o que el paciente ya tuvo un manejo en casa con ambulancia, no mejora y consulta. Son criterios de gravedad y es mejor hospitalizar, es decir, esta es grave y la voy a hospitalizar. O también hay componentes de fragilidad, entonces la exacerbación, yo puedo decir cómo la clasifico. Bueno, es que tiene rasgos de fragilidad porque el paciente de base tiene un FEV1 muy comprometido, si puedo tener ese dato de un 30%, porque no se va a poder cuidar en casa, su red de apoyo es insuficiente, no puede tolerar la vía oral, o hay rasgos previos como hipertensión pulmonar o desnutrición que pueden decir que esta exacerbación yo debería clasificarla con rasgos de fragilidad, y es mejor hospitalizar y estar seguro de que el paciente lo puedo estabilizar antes de dar el egreso. Entonces, en general, a mí me parece que lo más importante que debemos aprender es que, pues, si bien son trascendentales el impacto global que vimos de muchos desenlaces de una exacerbación, ya cuando me enfrento en la vida diaria, en urgencias o en una cita prioritaria, es qué voy a hacer con el paciente en términos de dónde es seguro que se maneje. Entonces, pues para concluir, la ambulatoria sería la GSPOC leve y moderada en la propuesta de 4 grados de gravedad o severidad.
En Roma, que son 3 grados, leve, moderada y severa, la ambulatoria sería solamente para la leve, que me cumpla esos criterios. Y siempre vamos a hospitalizar, para que estemos tranquilos y no correr riesgos innecesarios, los pacientes que en la clasificación de Roma clasifican o puntean para moderada o severa, o en GSPOC grave y muy grave. Eso para definir el sitio de hospitalización. Y pues para correlacionarlo de pronto a otro lenguaje entre leve, moderada y grave, pues es algo similar, ¿cierto? Si el paciente no tiene los criterios de gravedad que yo mencioné antes, pues ese paciente puede manejarse perfectamente en el domicilio. Puede que el paciente no cumpla criterios de gravedad, pero sí de fragilidad, como mencioné, y eso en nuestro ámbito social puede ser muy importante. Entonces el paciente podría hacer manejo ambulatorio con un hospital día o con una corta estancia y estar seguros que no requiere prolongar la hospitalización si la evolución es positiva. Pero ya las graves son aquellas que van a requerir de entrada una hospitalización, como menciono, Roma moderado o severo o GSPOC grave muy grave, y pues ya dentro del contexto de una hospitalización, sobre todo si hay alteración neurológica y si hay alteración de los gases arteriales con pH bajo y PCO2 usualmente por encima de 45-50, pues la necesidad de soporte ventilatorio hará que sea grave en términos además de requerir no solo hospitalización, sino cuidado intensivo. Entonces, son muy importantes para el paciente, son muy importantes para el sistema, pero la clasificación es clave para que estemos seguros de dónde vamos a tratar a este paciente. Gracias.